Si me pidieran elegir cuál es el país con el que más me siento identificado, definitivamente elegiría a la Italia fascista. ¿Por qué piensas que las disputas entre naciones deben ser resueltas mediante conflictos bélicos? ¿Odias al socialismo? ¿Crees que la democracia es un error? ¿Defiendes la supremacía de la raza superior? Por supuesto que no, ¿cómo se te ocurre? Los italianos nunca creyeron en la supremacía racial. Yo más bien lo decía porque soy un fracaso, nada me sale bien, y si soy sincero, a veces siento que hoy les hablaré sobre la Italia fascista, su curioso origen, ambiciones, discutiré si su desempeño en los tiempos de paz fue bueno o no, y por último explicaré cómo es que este país se convirtió en un meme andante en la Segunda Guerra Mundial. 1914 habría sido uno de los años menos emocionantes y aburridos de la historia de no ser porque el príncipe heredero de Austria pensó que era una buena idea salir a la calle a atrapar balas con el cráneo, lo cual por alguna extraña razón hizo que todas las naciones de Europa se declarasen la guerra entre sí y comenzaran la Primera Guerra Mundial. Bueno, no todas las naciones, ya que aunque Italia tenía una alianza con los teutones, estos sabiamente decidieron no ayudar a sus aliados, pues de partida su nación era extremadamente agrícola, no contaba con muchas fábricas, y la revolución industrial aún no había llegado en su plenitud a la península. También es importante señalar que los ingresos de los italianos eran equivalentes a la mitad de los franceses, que el gobierno no tenía mucho capital ahorrado, y que a su ejército le faltaban armas, entrenamiento, líderes competentes, y experiencia. Sin embargo, Italia no se mantendría neutral para siempre. Un año más tarde la Triple Entente, el bando contrario a Alemania, tocó a su puerta con una oferta más que tentadora: ingresar en la guerra junto a ellos a cambio de expandir sus posesiones en África, obtener partes del Imperio Otomano, Tirol del Sur, la costa austríaca del Mediterráneo, un peluche coleccionable de Charmander del 2007, y un montón de dinero. En Roma pensaron en la oferta por un largo tiempo, y tras considerar que la mayoría de los italianos querían ir a patearle el trasero a Austria y robarle su costa, 2, que la guerra estaba en modo fácil pues se enfrentarían a un ejército que había sido humillado en Serbia y no fue capaz de contener a los rusos, 2 países en los que hasta hoy en día si tienes una bicicleta piensan que vienes del futuro, y 3, que el rey era un fan de Pokémon, decidieron aceptar la oferta. El resultado fue patético, nunca avanzaron, se pasaron la mayor parte del conflicto luchando en las 12 batallas por el Isonzo, y solo fueron capaces de ganar terreno cuando el imperio enemigo colapsó, por lo que en la mesa de negociaciones su palabra no fue escuchada, y las grandes potencias se rehusaron a darle los millones prometidos, expandir su imperio en África, y lo más importante de todo, no le dieron el peluche de ignoraron su petición por la costa austríaca. Si a los malos resultados en la guerra le sumamos un alto desempleo, falta de alimento, una inflación gigantesca, y que en vez de ir a fiestas los jóvenes italianos preferían pasar los viernes por la noche en las huelgas, no es extraño que un gran segmento de su población perdiera la fe en la democracia liberal y comenzara a apoyar ideas extremas como el socialismo, comunismo, o el fascismo, una nueva ideología defendida por el carismático Benito Mussolini, un antiguo miembro del Partido Socialista que aseguraba que era capaz de solucionar todos los problemas del país y volver a traerle dignidad al pueblo italiano. Ahora que lo pienso, su cambio de ideología fue como cuando mi tío Humberto dejó a mi tía Marta y a sus 3 hijos por la vecina, pero ese no es el punto es que, disculpa, ¿eso es verdad? Sí, mi tía está con psicólogo y ahora a mis primos los molestan en la escuela por tener papás separados. Me refería a lo de que Mussolini era de izquierda. Sí, pero no es tan contradictorio como crees, pues el fascismo es en realidad una combinación entre ideologías, con una lógica antiliberal y capitalista propia de los socialistas, y una retórica tan nacionalista como la que defiende la extrema derecha, y de hecho, fue esta extraña combinación de propuestas junto al miedo a una revolución obrera lo que convenció a los suficientes italianos de unirse al partido fascista como para intentar tomarse el poder en la marcha sobre Roma, cuando miles de fascistas marcharon sobre Roma.
Y bueno, ¿qué cree que haga? Como resultado, el rey nombró a Benito Mussolini como el primer ministro de Italia, posición desde la cual destruiría la democracia y le presentaría sus objetivos al resto de sus compatriotas: hacer del ejército italiano uno de los mejores del mundo, convertir al país en una superpotencia, y finalmente, restaurar el Imperio Romano. Para conseguir sus objetivos y evitar repetir el ridículo de la Primera Guerra Mundial, era fundamental crear unas bases sólidas capaces de sostener al país en tiempos de guerra, por lo que il Duce diseñó 4 grandes proyectos con los cuales Italia podría dar el paso definitivo y convertirse en una superpotencia. El primero de estos proyectos fue la batalla por las tierras, la cual básicamente consistía en drenar los pantanos de la península itálica y transformarlos en tierras útiles para los humanos. ¿Algo simple, no? Pues es cierto que recuperar tierras con tecnología moderna es fácil, sin embargo, este proyecto en particular no lo era tanto, pues la escala era masiva, con miles obreros reclutados desde todos los rincones del país, el objetivo de hacer desaparecer a decenas de pantanos, y transformar estos lugares productores de malaria en tierras tan fértiles como para permitir su uso agrícola. ¿El resultado? Pues un auténtico fracaso. Cada proyecto individual sufrió demoras de meses o incluso años, el dinero que se invirtió fue abismal, pero gran parte de este se perdió por la corrupción. Mi recuerdo a mí. Y en general, solo se recuperó el 5% de las tierras esperadas. La segunda batalla fue la batalla por el trigo, una elección sabia sin dudas. En la Primera Guerra Mundial el pueblo italiano sufrió profundamente por la falta de comida, y si querían volver a entrar en conflicto era vital asegurar un buen suministro alimenticio. El plan nuevamente era simple pero ambicioso: modernizar el sector agrícola mediante capacitaciones para que los granjeros cultivaran con técnicas modernas, la compra de equipos de última generación como tractores, y otorgando tanto préstamos baratos como subsidios extremadamente generosos para los campesinos. ¿El resultado? Pues sorprendentemente sí, Italia pudo incrementar la producción de trigo. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró. Sin embargo, aún no es tiempo de celebrar, pues los grandes beneficios de la batalla no fueron para los agricultores en general, sino solo para los que plantaban el producto estrella, por lo cual un gran número de granjeros dejaron de lado la producción de verduras, aceitunas, aceite de oliva, uvas, vino, frutas en general, e incluso productos ganaderos como la carne y el queso, para pasarse al trigo, el cual, aparte de ser más caro de producir que el resto, no era exportable como si lo eran los productos ya mencionados. Como consecuencia, el gobierno perdió unos cuantiosos y muy necesarios ingresos. Los grandes productores ganaron toneladas de dinero gracias a los subsidios que les daba Roma, subsidios que, al no haber competencia y por ende una necesidad por mejorar, fueron ocupados en su mayoría para adquirir bienes de lujos, mientras que para la gente común la batalla trajo consecuencias desastrosas. Hubo un alza en el precio de todos los comestibles que no eran derivados del trigo, porque se producía menos, pero al mismo tiempo el precio de este se fue a las nubes, porque era lo único que había para comprar. No. Wait. De hecho, la situación fue tan crítica que el gobierno tuvo que importar las frutas y verduras que antes exportaban. El tercer gran proyecto fue la batalla por los nacimientos, y es que para ser una potencia militar Italia necesitaba una gran cantidad de soldados, para ser una potencia económica una gran cantidad de consumidores, y para italianizar las colonias una gran cantidad de personas. Ahora, ¿qué medidas utilizaron para lograr este cometido? Pues en realidad fueron varias. Algunas eran simples, como entregar alimento a las embarazadas, dar incentivos económicos a las mujeres que estaban amamantando, una medalla para quienes tuvieran más de 5 descendientes, y una reducción del 10% en el valor de los préstamos adquiridos por las parejas casadas por cada hijo que estos tuvieran.
Vamos que con las dos familias que tiene el tío Humberto la casa le habría salido gratis. Otras fueron más drásticas como la reducción en la edad para casarse y dar consentimiento sexual, mientras que el resto de medidas fueron una locura. El sector público por ejemplo comenzó a contratar solo a personas casadas, se despidieron a las empleadas mujeres en las empresas estatales para que éstas fueran a cumplir con su deber, se ilegalizó por completo la educación sexual, se impuso un impuesto para los solteros, o lo que es lo mismo, se impuso un impuesto para los feos. En la escuela implementaron un programa propagandístico que le enseñaba a los jóvenes que su deber con la patria era tener varios hijos, y a los adultos más de lo mismo. Se prohibieron los anticonceptivos, y mediante su fuerte influencia en el sector privado, il Duce se aseguró de que para obtener un buen empleo necesitases tener un hijo o estar casado, para obtener un ascenso, tener un hijo o estar casado, para ir al McDonald's. Bueno, para eso no necesitabas tener un hijo o estar casado, pero habría sido divertido. Sin embargo, creo que sería injusto decir que todo fue malo, pues sorprendentemente también hubo conquistas feministas en el régimen de Mussolini, como la aprobación del voto femenino para las elecciones locales en 1925. En 1926 se abolieron las elecciones locales. Ahora necesito que pares un poco la música, Sergio del futuro, porque se viene una opinión impopular. Deberíamos estudiar las medidas llevadas a cabo por la Italia fascista. En la actualidad nos enfrentamos a tasas de natalidad históricamente bajas, la gente no se está casando, y si esto sigue así en el futuro no habrán jóvenes para hacer funcionar a la sociedad, y por muy deplorable que puedan ser estas medidas desde el punto de vista moral, lo cierto es que de que funcionaron, no funcionaron. Durante casi todo el régimen de Mussolini las tasas de natalidad nunca se elevaron, sino que de hecho, estuvieron en constante caída. Pero, ¿cómo pudieron fracasar a pesar de que tenían el poder absoluto, casi 2 décadas para llevar a cabo sus objetivos, un presupuesto de millones de dólares, y ningún límite moral? Pues ni idea, hay que tener talento para ser tan fracasado. Cuando Mussolini asumió el poder en 1922 la situación del país era extremadamente delicada, la deuda era alta, el presupuesto estatal estaba en números rojos, las importaciones superaban a las exportaciones, y había millones de desempleados, pero gracias a las buenas políticas de Alberto de Stefani la economía italiana experimentó una mejora significativa, no al punto de ser un milagro económico, pero sí mejoró. Sin embargo, estas políticas claramente no iban acorde con la ideología del Duce, en especial porque la lira se había devaluado frente al resto de monedas, por lo que el dictador favorito de los niños cambió al ministro de Finanzas y comenzó la última batalla, la batalla por la lira, cuya estrategia estaba bien definida: aumentar drásticamente las tasas de interés, reducir los salarios de los trabajadores, y disminuir la oferta monetaria, lo cual daría como resultado una menor cantidad de dinero circulando y por ende un aumento en el valor de la lira. Disculpa, ¿por qué eso sería algo malo? ¿Acaso tener una moneda fuerte no es algo bueno? Pues depende, para los países ricos sí, pero para naciones basura, entiéndase nación basura como una nación no desarrollada y no como un mal país. Realmente no creo que ni Italia ni ningún otro país en el mundo sean una basura, todos tienen sus cosas buenas. Excepto Costa Rica, Panamá, Argentina, Perú, Chile, Colombia, México. 2000 años más tarde. Pero para naciones basura como Italia no, y es que una moneda débil significa que los extranjeros pueden comprar tus productos por un menor precio, y si tenemos en cuenta que esa Italia no producía cosas de calidad y que se mantenía en el mercado únicamente por sus bajos precios, el fortalecimiento de la lira significó el inicio de una profunda recesión que golpearía al pueblo italiano más fuerte que mi primo a su compañero de salón luego de que éste le dijera hamburguesa sencilla, con una importante caída en la producción industrial, una menor capacidad adquisitiva para el ciudadano promedio, y un fuerte aumento en el desempleo. ¿Por qué? Pues porque las hamburguesas sencillas no vienen con papas, me refiero a porque hicieron que la lira fuera más cara si conocían las consecuencias. Pues porque para Mussolini un país fuerte debía tener una moneda fuerte.
pues que pelotudo por este y muchos errores más la economía italiana nunca despegó, el crecimiento fue menor a la mitad del que tuvo en la era del ministro Stefani, el cual repito no fue la gran cosa, y el sector que más apoyó el gobierno y el fascismo, es decir, el sector industrial, solo creció un 4% en más de 2 décadas. ...1939 habría sido uno de los años menos emocionantes y divertidos de la historia de no ser porque los polacos se declararon la guerra a sí mismos y culparon a la pacífica Alemania, lo cual por alguna extraña razón hizo que todas las naciones de Europa se declarasen la guerra entre sí y comenzaran la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no todas las naciones, ya que aunque Italia tenía una alianza con los teutones, estos simplemente no pidieron la ayuda de Roma porque consideraban que no era necesaria, algo bueno por cierto, pues de partida su nación era extremadamente agrícola, no contaba con muchas fábricas, y la revolución industrial aún no había llegado en su plenitud a la península. También es importante señalar que los ingresos de los italianos seguían siendo muy inferiores al de los franceses, que el gobierno no tenía mucho capital ahorrado, y que a su ejército le faltaban armas, con menos del 20% de la munición que deberían tener, suministros, teniendo una de las mejores armadas del mundo pero no petróleo suficiente para mover los barquitos, y líderes competentes, ya que en su mayoría los generales fueron nombrados por conexiones políticas. Sin embargo, Italia no se mantendría neutral para siempre, ya que al ver que las tropas de Hitler se acercaban a París y que este podría ganar la guerra sin su ayuda, el duce terminaría por entrar a un conflicto bélico que francamente estaba en modo fácil, pues se enfrentarían a un ejército que estaba a días de rendirse y a una pequeña parte del ejército colonial británico, que superaban por 10-1. El resultado fue patético. En Francia casi no avanzaron, fracasaron en la conquista de Egipto a pesar de que contaban con una superioridad numérica abismal, fracasaron en la conquista de Grecia, una nación con una economía carajo, ya quebraron de nuevo, solo fueron capaces de ganar terreno cuando los ayudó Alemania, y en general fueron el país que más aportó a la causa bélica. Pero del bando contrario. No espero nada, y estoy desilusionado. Claro que sí. Afortunadamente el pueblo italiano solo tendría que esperar unos meses para deshacerse de Mussolini, recuperar la democracia, y disfrutar de años gloriosos en la posguerra, lo cual me recuerda las gloriosas lecciones que aprendieron hoy. Mussolini era todo un feminista, y si son celíacos y cuentan con una máquina del tiempo, nunca viajen a la Italia fascista. Mi nombre es Sergio, soy un simp, y me despido.